Nuestro moderador será Martín Abrisqueta, actor de teatro, cine y televisión, director teatral, dramaturgo, abogado, locutor, conferencista, actualmente presidente de la Sociedad de Gestión Interartis Perú. Para conversar sobre el tema mecanismos para garantizar a los artistas la protección dispensada por el Tratado de Beijing, nos acompaña José María Montes. Es un consultor de reconocido prestigio a nivel internacional en el ámbito del derecho de autor y la gestión colectiva. Es además vicepresidente de la Asociación Europea de Sociedades de Artistas y consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Para él también un aplauso de bienvenida. Buenas. Okay. Hola. Muy bien. Ante todo, quiero dar las gracias a los organizadores de aquí de Panamá, que sé que están en una semana patria, ¿no? Es feriado, y vine al tema, precisamente, esto que sea un feriado después de 200 años que alcanzaron ustedes su independencia, ¿no? Imaginemos a José de Fábregas, el libertador del Istmo. Y quiero ponerle algo interesante porque los otros panelistas en realidad han hecho despertar al público y eso está bueno, ¿no? Pero imaginemos a José de Fábregas que no hubiera aceptado el grito de libertad acá en Panamá, ¿no? Y hubiera dicho, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es continuar con la idea de que aquí todavía no se va a dar la independencia. Hubiera habido una guerra, ¿no es cierto? Hubiera sido todo un quilombo, como dicen algunos, todo un problema. Pero ya los antecedentes de Bolívar, de San Martín, de Francisco de Miranda, ya se venían dando en todos lados. Y lo que hizo inteligentemente José de Fábregas fue firmar y hacer una carta donde le decía a Bolívar lo que había pasado. Porque quería también tener la seguridad de que lo iban a apoyar después a él, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Fue sitiado el Istmo, ¿no? Y mamita, ¿ahora qué hago? Pues Fábregas es el libertador del Istmo precisamente por su sagacidad, ¿no? Porque dijo, vamos a hacer las cosas bien, tiene que haber una tregua. Y firmaron una tregua y todo se quedó santo y bueno. Ahora, ustedes se ponen a pensar en el Tratado de Beijing, en el año 2012, en junio de 2012. En realidad cuando se dio, la verdad que la gente dijo, acá no se van a suscribir los países y no va a pasar nada, y nosotros como usuarios, ¿no?, de estos trabajos audiovisuales no vamos a tener ningún problema. Pero pasaron 8 años y esto se entró en vigencia, ¿no? En el 2020, en abril del 2020, el Tratado de Beijing entró en vigencia. ¿Por qué? Porque los antecedentes que ya venían eran lógicos, que se tenía que dar estos cambios de mentalidad de estas personas que explotan la comunicación audiovisual, ¿no? Entonces, esos antecedentes, personas como José María Montes, que la considero, aparte de un gestor jurídico, ¿no?, a nivel no solamente de España, en la OMPI y a nivel Latinoamérica, ¿no?, han contribuido para que se dé esta liberación, esta especie de trabajo que no solamente libera a un grupo territorialmente, sino libera a todos los artistas sin diferencia de los países. José María, para nosotros es un gusto porque yo lo he tenido ahí en Perú, en el Congreso de la República. No se puede decir que son lobbies, pero nos ayudaron a nosotros a ratificar el Tratado de Beijing. Dime, ¿cuáles son, así específicamente, los que consideras tú que son los beneficios prácticos para los artistas que se pueden acoger como esta herramienta jurídica del Tratado de Beijing? Sí, esto mejor. Hola. Hola, ¿funciona? Sí, vale, bien. Gracias, Martín. No, a ver, sí, el Tratado de Beijing libera en el sentido que tú dices, pero no libera en sí mismo. Libera en función de cómo se ha implementado a nivel nacional, cómo se ha implementado en las legislaciones nacionales. Es decir, no me toca a mí hablar ahora de los beneficios del Tratado de Beijing, esa era la ponencia que le correspondía a Paolo, gran compañero nuestro de la OMPI,
que por cuestiones familiares no puede estar aquí con nosotros. Bueno, intentaré resumir muy rápido, con grandes titulares, las dos ponencias, entre otras cuestiones, porque como suele ser habitual, dejan la cuestión que a priori puede resultar menos interesante y más técnica para el final, con medio de retraso y la gente supongo que con hambre. Pero bueno, me preguntaba Martín cómo puede utilizarse el Tratado de Beijing o cómo puede constituir el Tratado de Beijing una herramienta que realmente beneficie a los actores. Pues bien, Abel ya ha dicho durante el día de hoy varias veces que el Tratado de Beijing reconoce por primera vez toda una serie de derechos a los actores. El Tratado de Beijing, quiero empezar diciendo que el primer párrafo de su preámbulo dice literalmente o casi literalmente: las partes deseosas de lograr la protección jurídica internacional más eficaz y más uniforme posible de los derechos de los intérpretes sobre sus interpretaciones audiovisuales. Ese es, señores y señoras, el objeto del Tratado de Beijing: lograr la protección eficaz de las interpretaciones audiovisuales. Para ello, pasa inmediatamente a hacer lo que hacen todos los tratados: reconocer a los actores y actrices toda una serie de derechos exclusivos sobre dichas interpretaciones, tanto en vivo como fijadas en grabaciones audiovisuales. Derechos exclusivos sobre los que, si no me equivoco, mañana va a intervenir algún compañero y va a explicarlos. Pero bien, después de avanzar hasta el artículo 11, reconociendo todo tipo de derechos exclusivos, derecho exclusivo de reproducción, derecho exclusivo de autorizar la distribución, derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición, la radiodifusión, la comunicación del público, nos encontramos con el gran artículo 12, que fue el que impidió la adopción de ese tratado durante la conferencia diplomática del año 2000. Porque aquí confluyen dos intereses: el interés del actor y de la actriz a poder participar en la explotación de su interpretación, poder obtener un rendimiento económico, participar en los rendimientos económicos de sus interpretaciones, y el interés del productor por poder tener garantizada la pacífica explotación de su inversión. Es decir, tanto el productor que invierte el dinero como el usuario necesitan certeza jurídica. Es decir, imagínense ustedes un organismo de radiodifusión, un canal de televisión, que adquiere una película de un productor con la incertidumbre de que al día siguiente van a aparecer por allí 20 actores ejercitando sus derechos exclusivos. Luego, esto es una cuestión fundamental que tenemos que entender todos. El derecho exclusivo está muy bien, es la base del derecho de autor, pero en el caso de la industria audiovisual, ese derecho exclusivo siempre tiene que consolidarse en la cabeza del productor. No porque lo quiera el productor, sino porque lo demanda el mercado. Ahora, lo que ocurre es que esta consolidación de los derechos exclusivos en la cabeza del productor siempre ocurre en una situación de desventaja con respecto al productor, desventaja del artista. El artista parte siempre de una posición negociadora de clara inferioridad frente al productor. Y cuando digo inferioridad no solo me refiero a que el productor tiene un mayor poderío económico, es que además el artista, yo por lo que conozco, y conozco actores y actrices de varios países del mundo, lo vuestro es vocacional. Es vocacional. Entonces, queréis trabajar en una película y el productor también se aprovecha de esa circunstancia. O sea, el productor sabe que si el papel es interesante, os dice: oye, mira, trabajar aquí, yo os doy un sándwich a cambio, muchos de vosotros diríais, ok, porque es una vocación. El productor no es vocacional, el productor lo que quiere es sacar rendimiento a eso. Bien, pues esta cesión que siempre, o esta consolidación que siempre va a suceder, hay que hacerla de tal manera que se salvaguarden los intereses de los artistas. ¿De qué sirve, y vuelvo al preámbulo del Tratado de Beijing, buscar la protección más eficaz y uniforme posible de los derechos de los artistas si llegamos al artículo 12 y nos encontramos con que los Estados miembros son libres de poder articular mecanismos, ya sea una presunción de cesión, que es lo que ocurre en la mayor parte de los países del entorno continental latinoamericano? Pueden incluso articular un sistema de titularidad inicial a favor del productor, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos y otros sistemas de corte anglosajón, o incluso una tercera fórmula, que es, muy bien, el artista es el titular de los derechos, pero la habilitación para el ejercicio de estos derechos recae en el productor. Todas estas fórmulas son o se titulan cesión de derechos. Esto fue lo que impidió, insisto, lograr el consenso necesario en el año 2000 para concluir el Tratado de Beijing. La fórmula con la que se llegó en el año 2011, que fue cuando se
en el seno de la OMPI se logró un acuerdo sobre el artículo 12 que permitió la convocatoria de la conferencia diplomática en el año 2012, era básicamente decir, muy bien, vamos a dar por hecho, vamos a dar por bueno que el productor va a consolidar siempre esos derechos exclusivos, vamos a dar por bueno. Cuando digo por bueno es una expresión española que significa que vamos a dar por hecho, no es que sea bueno. Que el productor lo va a hacer desde una posición de fuerza y que se va a aprovechar de la inferioridad contractual del artista y de su gran vocación y ganas, incluso ansia de trabajar. ¿Cómo podemos en este contexto garantizar que el artista pueda participar del contenido económico de esos derechos exclusivos que le está cediendo al productor? A través de una figura específica que se llama derecho de remuneración. En la mesa que me precedía, creo que ha sido Ernesto, que estaba hablando de, muy bien, yo grabo mi interpretación queda ahí, y yo cómo voy a poder seguir participando en los rendimientos que genera la explotación de mi interpretación. Pues aquí lo mismo. Yo soy un artista, un actor, firmo con un productor, le cedo todos mis derechos, a cambio generalmente de nada o casi nada, una cantidad mínima. Todo esto depende del poder negociador, tanto individual como colectivo del artista. Poder negociar individual, bueno, pues igual en Hollywood hay alguien que tiene capacidad de firmar por $7 millones su contrato. A ese no le interesan los derechos de remuneración, eso os lo garantizo. O a nivel colectivo, a través de un sindicato. Pero la experiencia también me dice que el único sindicato verdaderamente potente, en el sentido de que es el único sindicato que es capaz de arrancar condiciones dignas a los productores, es precisamente el sindicato estadounidense, Screen Actors Guild, AFTRA. ¿Por qué? Porque es una industria de primer orden allí. ¿Y por qué? Porque además allí estos son capaces de irse a la huelga. Y ya lo han hecho. Y si se van a la huelga, hunden Hollywood. Y si hunden Hollywood, están dando un buen mordisco a la economía estadounidense. Con lo cual, este sindicato sí que es capaz de conseguir, digamos, que los artistas, por la explotación de sus interpretaciones, reciban lo que se conoce como residuals, que no deja de ser un derecho de remuneración que no nace de la ley, sino de un convenio colectivo. Pero insisto, quitando este sindicato, el resto de sindicatos no tienen esa capacidad, al menos no tienen esa capacidad en relación con los derechos de propiedad intelectual. Los sindicatos juegan un papel determinante en otra serie de cuestiones, como pudieran ser las condiciones laborales, cuestiones como el desnudo, cuestiones como las condiciones para la contratación de menores, pero no para negociar pago de derechos contractuales, regalías o residuals. Bueno, pues el Tratado de Beijing, en ese artículo 12, tras anunciar todas esas posibles fórmulas para la consolidación de los derechos exclusivos en la cabeza del productor, introduce la fórmula mágica en su tercer apartado. Con independencia de la cesión de los derechos a que se refiere el párrafo 1, las partes contratantes podrán prever en sus legislaciones un derecho de remuneración a favor de los artistas por cualquier uso de sus interpretaciones fijadas en grabaciones audiovisuales, incluido, y sigo citando literalmente, incluida la radiodifusión, comunicación al público y puesta a disposición. Abel se ha cansado hoy de repetir que esto es el primer instrumento internacional que prevé esta posibilidad. Hoy en día en la OMPI, por ejemplo, llevan desde el año 2015, creo que es, Abel, discutiendo una propuesta del GRULAC sobre los derechos de los artistas en el ámbito musical. Muchos de ustedes habrán visto el playlist en Netflix y cómo se pelean con la industria discográfica. Y estos no cuentan con el instrumento que cuentan ustedes, no cuentan con este artículo 12.3. Bueno, pues eso era básicamente mi intervención, es decir, que el Tratado de Beijing, para poder, como dice Martín, liberar a los actores, yo prefiero decir más que liberar, por lo menos garantizarles vivir dignamente de su trabajo. Ese objetivo se cumple con derechos de remuneración como ya existen en muchos países, y creo que esta semana aquí están todos los compañeros dando fe de ello. Es decir, como muchas entidades latinoamericanas en países donde sí que se han instaurado estos derechos ya están cobrando de plataformas como la todopoderosa Netflix, por poner un ejemplo. Y hay un elemento más, antes de terminar, y es que el derecho de remuneración no vale de nada si no está sujeto a gestión colectiva obligatoria. Y digo bien, obligatoria, porque nos encontramos también con países que sí, que hay gestión colectiva, pero no es obligatoria. Al no ser obligatoria la gestión, esto lleva a que el usuario diga, yo a ti solo te voy a pagar por tus miembros, porque como la gestión colectiva no es obligatoria, mañana puede venir alguien que no sea miembro tuyo a exigirme los derechos, cosa que sabemos que nunca va a pasar. Con lo cual,
doble garantía o doble condición, digamos, para garantizar esto que quería Martín. Derechos de remuneración previstos en el Tratado de Beijing y gestión colectiva obligatoria. No hay un artículo del Tratado de Beijing que hable sobre gestión colectiva obligatoria, pero sí que es cierto que el artículo 11, cuando habla del derecho de radiodifusión, habla de que los Estados miembros podrán declarar cuál es el mecanismo para el ejercicio de un derecho de remuneración. Si nos vamos a las actas de la Conferencia Diplomática del 2000, que fue cuando esto fue acordado, se cita expresamente la gestión colectiva obligatoria. Bien, ¿no? Es decir, es que no sé, porque... No, yo creo que es totalmente claro. Dime una cosa, ¿qué pasa con las personas jurídicas que se dedican a esto? Por ejemplo, las plataformas, ¿vienen a ser los enemigos de los artistas porque no pagan o se podrían convertir en aliados estratégicos porque entienden también este derecho que propugna el Tratado de Beijing? O sea, mañana más tarde, HBO, Disney o el mismo Netflix, ¿no? Dicen, oye, ¿sabes una cosa? Este es un derecho que en realidad tenemos que reconocerlo. ¿Pero por qué? Porque si no, estamos matando a la gallina de los huevos de oro, que son los artistas, ¿no? Entonces hay que tratarlos bien, ¿no? Para que ellos sigan siendo los creadores de siempre. Sí, no, tienes mucha razón. Lo que pasa es que aquí se produce una paradoja. Y igual ahora me sacáis a palos de aquí, pero a mí la experiencia, otra cosa que me dice es que curiosamente son los usuarios / productores estadounidenses los que mejor tienen entendido este concepto. Es decir, cuando alguien negocia con HBO, que no deja de ser Warner, o con Disney, o con Netflix, estos están muy dispuestos a pagar a sus actores, porque saben que es su principal activo. Van a poner determinadas condiciones, van a decir, oye, mira, es que los actores en títulos que he producido yo, mejor no le pago un derecho de remuneración porque ya le estoy pagando los residuales que he comentado antes. Eso es lógico. Pero nos vamos a Ecuador, por ejemplo. En Ecuador igual no tienen la suerte que tienen en Hollywood, no están cubiertos por un convenio de esta naturaleza, con lo cual les queremos cuidar, tienen derecho reconocido, lo vamos a pagar encantados. Esto sí que suele ocurrir con los usuarios estadounidenses. Ya sé que esto puede sonar a herejía. Sin embargo, todos vosotros sabéis que cuando vais a negociar con una radiodifusora nacional o con una plataforma nacional, van a poner todo tipo de pegas para pagar. Es decir, ellos la luz la pagan, eso no le quepa ninguna duda, pero al actor no le pagan. Bueno, pues, pero sí, es cierto, quizás seguir cambiando el chip y yo creo que sería necesario también contar con la ayuda de los gobiernos para darse cuenta de que, al fin y al cabo, es decir, si quieren tener una industria audiovisual de calidad, quieren fomentar el talento, la creatividad, qué menos que pedir una mínima participación en los ingresos que obtienen. O sea, el panel anterior han hablado mucho de la pandemia. Es decir, oye, en la pandemia estos tíos hicieron un negocio, a Ernesto le fue muy bien con la pandemia. Pero imaginaros cómo le fue a Netflix en la pandemia. Toda la población mundial conectada a la televisión 24 horas al día. Y aquí nadie ha dicho nada. Muy bien, me parece que el tiempo es tirano en esta ocasión, así que vamos a agradecer a nuestro José María Montes. A ver. No, es que me están mirando con caras extrañas, entonces yo decía, si hay alguna pregunta, por favor, en el público, que levanten la mano. Acá, Alejandra de Costa Rica. Bueno, gracias compañeros. Más que nada es como comentar y agradecer porque en Costa Rica estamos en un momento idóneo y muy particular y es que entró a la Asamblea Legislativa la reforma de nuestra ley para añadir el concepto fijaciones audiovisuales. Justamente la reforma 23.089 mezcló el Tratado de Beijing, o sea, involucró el Tratado de Beijing con el Tratado de Marrakech. Y nosotros con Interartis Costa Rica estamos ahora en una misión de lobby político bastante fuerte porque el político desconoce todos estos temas. Entonces tenemos que trabajar mucho la pedagogía y las palabras sencillas, reunirse con un diputado y hacerle comentarios de derechos exclusivos de derechos, no entiende nada. Entonces, es como agradecer este espacio, también el hecho de que los términos sencillos muchas veces a los artistas les cuesta, porque el actor siempre quiere trabajar,
nada más. Como lo dijo Pilar Bardén allá en Madrid, nunca se me va a olvidar, solo queremos que suene el teléfono y que ojalá el guión sea bueno, porque si es malo igual voy a aceptar, ¿verdad? El hecho de que los actores queremos trabajar es fundamental y la misión del actor siempre está en buscar pagar sus recibos, está ocupado en trabajar, no tanto en formarse. Entonces, pedirles a los compañeros de Latin Artists que nos apoyen con este lobby político de convencer a los políticos en Costa Rica, a los diputados, para que manejen esto. Creo que el Tratado de Marrakech ennoblece el proyecto de ley que está ahorita en discusión, pero es más que nada comentarles eso de lo complicado que es para los artistas y para las organizaciones de nuestros países, sobre todo los países que no tienen, como le dije yo a la compañera de Paraguay, que algunos países estamos en la misma carretera de Latin Artists, pero por ahí hay unos Maseratis, unos Lamborghinis, ¿verdad? Nosotros somos un bocho del 72, pero ahí vamos en la misma autopista, solo que con las grandes diferencias de que con ustedes aprendemos de todo el trayecto que llevan adelante y el respaldo, así que es sobre todo eso también, y pedir la facilidad de algunos términos, porque uno escucha a José María y uno dice, wow, se la sabe toda, pero no siempre el artista domina esas palabras, y hay mucha gente que tiene un temor terrible a hacer preguntas para no parecer tonta. Entonces yo dije, bueno, yo pareceré la más tonta, pero esta vez voy a preguntar más que nunca, así que gracias. No, Alejandra, no, desde luego, no hay pregunta tonta, hay respuesta tonta, pero pregunta tonta no hay. A ver, la diferencia entre un artista y un político es crucial. El político le pagamos todos para que sepa estas cuestiones. Es decir, lo que no es admisible es que tú mañana te reúnas con alguien del Ministerio de Cultura y te digan, yo no sé qué decir fijación audiovisual. Si no le estamos pagando, le estamos pagando a sus asesores. Y antes decía Martín, la reunión que tuvimos ayer en el Parlamento, le daba reparo hablar de lobby. Estamos haciendo lobby. Costa Rica hemos estado en muchos países y, por supuesto, Euroabel lo puede ratificar. Estamos abiertos a cualquier tipo de cooperación, o sea, en ese sentido. Bueno, nos han hecho una tijerita, no sé qué significa eso, por favor. Sí, y eso que hemos estado 7 minutos. 7 minutos hemos estado. Muchas gracias a todos. Será hasta mañana a las 10 de la mañana.